Tú sí eres bipolar. Tertulia 3, temporada 2 de Psicología Cínica, con Héctor Dun y Laura García Labrador. No te pasaron, te pasaron. Bueno, No, ya, bienvenidos vámonos serio. todos a nuestra Tertulia 3 del episodio 2 de Psicología Cínica, y esto se llama Tú sí eres bipolar. Bien, y ya les vamos a contar de qué se trata. Por el momento les damos a todos la bienvenida y agradecemos mucho su compañía y apoyo. Recuerden que Psicología Cínica está disponible en Anchor, Spotify y otras plataformas. Síganos en nuestras cuentas de Instagram, @Psicología Cínica, la fanpage de Facebook Psicología Cínica Podcast y en nuestro canal de YouTube Psicología Cínica, donde subimos los videos de nuestros episodios y los invitamos a que se suscriban, activen las notificaciones, le den me gusta a los videos, comenten, compartan y recomiéndennos para que subamos en el logaritmo, ¿no? El logaritmo Es el logaritmo. Logaritmo, no sé, hay que preguntarle a Baldor. No, bueno, todos sabemos que es el algoritmo. No vayan a creer que nosotros creemos que se dice logaritmo, ¿no? Lo que pasa es que nos estamos... ni que nosotros creemos que se dice equinoccio, se dice No, por favor. equinoccio. Sí, por más que sea. Bueno, mira, la propuesta de hoy es tú sí eres bipolar. ¿Y de dónde viene eso? ¿Qué será ser bipolar, Laura García Labrador? Tú que estás allá en Eso es México y yo aquí algo, en Chile. eso, bueno. ¿Será que yo estoy en el norte y tú en el sur? No, ¿Será? por ahí Claro, no. los dos polos, polo norte, polo sur. Claro, Pero ¿será? cuando a la gente le dicen, No. no, chicas, que ese tipo es bipolar. Mira, cuando, por ejemplo, yo tiemblo, cuando estoy, no sé, en una fiesta, algo así, una reunión social, informal, y empieza, ay, tú que eres psicólogo, ¿verdad que esa gente que un día anda, Qué miedo. y otro día te trata raro y anda bravo con todo el mundo, o que deciden una cosa ahorita y después te dicen otra, ¿verdad que esos son bipolares, verdad? Esa gente es bipolar, o esa gente tiene doble personalidad. Entonces, ¿no te ha pasado eso, Catherine? Sí, además hay como una brecha generacional. Te escucho Bueno, lo sí, de doble personalidad y me suena a mi mamá. Mi exacto. mamá habla de doble personalidad. La generación de uno y más adelante, y la más reciente habla de bipolaridad. O sea, ese tono cambiante, y hay mucho mito, hay mucha leyenda urbana y mucha desinformación sobre el concepto, ¿no? La bipolaridad es un trastorno psiquiátrico ubicado en el DSM-5, ya, vamos por el DSM-5, pero desde el DSM-4R, que nosotros estudiamos, ya se mencionaba, ¿no? Sí, ¿O claro. no? Hoy no vamos a dedicarnos a aclarar el concepto de personalidad. Bien, eso es bastante profundo y extenso, pero sí nos vamos a enfocar en aclarar qué significa ser bipolar, aunque en realidad no se es bipolar, sino que se padece un trastorno afectivo bipolar. Bien, un trastorno bipolar. Aquí hay varias cosas que mencionar previo a poder hablar propiamente del trastorno bipolar. Primero que se encuentra en la categoría de los trastornos del afecto o de los trastornos de la emoción o del estado de ánimo, mejor dicho, ¿okay? Los trastornos del estado de ánimo. Y ahí tenemos una variedad de estados de ánimo, digamos, entre el polo positivo y el polo negativo. Bueno, ahí está lo bipolar. Cuando hablamos del polo positivo nos referimos, por ejemplo, a la alegría, a la euforia, a la energía, a la capacidad, digamos, a la capacidad emprendedora. Y en el polo negativo hablamos del sistema tristeza-depresión, que ahí podemos encontrar cosas como la desmoralización, la melancolía, ¿ok? Y realmente cuando se habla de un trastorno bipolar es que la persona fluctúa entre estos dos polos, que tiene episodios de manía en los que puede tener puede estar muy irritable o con un estado de ánimo exageradamente alegre, eufórico,
con mucha energía para hacer cosas, o está en el polo negativo, donde más bien pierde la energía vital, pierde la motivación, se entristece, se enclaustra, se encierra. Y bueno, ambos extremos provocan, por supuesto, desajustes o déficit en el ajuste de la persona en distintos ámbitos, ¿ok? Tal como lo dice Sí. el DSM, bien sea desde en el ámbito social, familiar, laboral o académico. Digamos que eso, Claro. así a grandes rasgos para empezar, ¿okay? Dar a entender primero que se trata Esa de es un trastorno la... y que la fluctuación es entre el polo de la alegría y el polo de la tristeza. Eso así como para comenzar este análisis. Ok. Ok, y otro elemento importantísimo para comenzar a depurar o a purificar el concepto es la variable temporal. O sea, es errado el manejo en el argot popular de la bipolaridad. Pues para definir un trastorno de bipolaridad tiene que verse esta fluctuación del estado de ánimo por un periodo de tiempo prolongado. O sea, no es errado decir que si alguien reactivamente en un día se molesta y luego se entristece es bipolar. No, no. O sea, la bipolaridad son episodios bien marcados de depresión seguidos de manía. O sea, el bajón en el hoyo, en el hoyo, en el hoyo y después ¡pum! O al Brinca revés. y se vuelve maníaco o al revés. Sí. En ese De hecho, ahí tobogán. hay algo bien interesante porque está el trastorno bipolar tipo 1 y el tipo 2. En el tipo 1 se sabe que la persona ha tenido episodios maníacos. Estos episodios maníacos duran como mínimo 2 semanas. ¿Bien? En el en el trastorno bipolar tipo 2, no se conoce historia de episodio maníaco, pero sí probablemente la persona haya tenido episodios hipomaníacos. ¿Ok? La gran diferencia, o sea, hay diferencias en intensidad de las manifestaciones conductuales, Sí. solo que el hipomaníaco no se extiende hasta 2 semanas, sino que dura alrededor de 4 días. Exacto, 4 días, exacto. Sí. Es como una breve recuperación, o sea, como aterrizando el concepto, alguien está deprimido en el hoyo, o sea, no se baña, no come, pierde interés por actividades regulares, engordo, baja de peso, tiene insomnio, o sea, está deprimido, Y el clínicamente ánimo deprimido. triste, tiene que estar presente el ánimo triste. Y el ánimo, exacto, llora y todo mal, se quiere morir, o sea, pensamientos suicidas, o sea, eso entra dentro de ese cuadro. Y durante más de 2 semanas. Y luego el episodio hipomaníaco es que ¡pum! Tuvo un repunte maníaco. O sea, no es que está mejor, sino que se volvió loco. Como dice Carmen Eduardo y un primo mío, y se no volvió avisó. loco y no avisó. Y entonces se vuelve, o sea, eufórico durante 4 días. Eso es un episodio hipomaníaco. Entonces ya allí podríamos estar hablando de que cuenta con los criterios para catalogar a alguien como bipolar. O el otro es que el episodio maníaco es de otras 2 semanas. Así. Exacto. ¿Okay? Sí. Entonces, bueno. Y claro, aquí vienen también otros 2 trastornos que, digamos, pueden ser análogos a la depresión y a la bipolaridad, ¿ok? Pero que son de mucho menos intensidad, que incluso la persona pudiera no llegar a darse cuenta de que tiene, o sea, de que se siente perturbado, pero es mucho más prolongado en el tiempo. Entonces, por un lado está justamente el trastorno depresivo persistente, que es una depresión leve, pero que se prolonga por lo menos alrededor de 2 años en adultos o de 1 año en niños y adolescentes. Y en el caso, Exacto. y el análogo... Y acá... disculpa, para y yo cerrar. quería aquí hacer una... Ok. Sí, y el análogo al trastorno bipolar vendría siendo la ciclotimia, que son también variaciones cíclicas entre periodos de alegría y de tristeza, no tan
no tan marcados, no llegan a cumplir los criterios completos para un episodio maníaco o para un episodio depresivo mayor, pero están ahí, ¿ok? Y se prolonga también por alrededor de 2 años en adultos o al menos 1 año en niños y adolescentes. ¿Qué era lo que ibas a decir, Carmen? Sí, una diferencia con el depresivo persistente, durante la variable tiempo, que durante más de 2 años, es como en argot popular, la depresión, el ánimo depresivo se le pegó el cuerpo, o sea, se le montó la depresión, ¿no? Pero acá hay una diferenciación bien importante, o sea, la depresión, para que sea depresión, obedece a fenómenos neuroquímicos, o sea, que operan acá en el cerebro, y van más allá de lo reactivo, ¿ok? Porque cuando es reactivo es adaptativo, o sea, por ejemplo, un duelo prolongado, o sea, hay tiempos, cada quien procesa su duelo, hay una razón más que justificada para deprimirse, eso no es depresión, eso es la vivencia del duelo, ya cuando se sobrepasan como los estándares de tiempo, allí ya se puede comenzar a hablar de depresión, ¿no? Sí, y hay algo bien interesante porque de hecho anteriormente, por lo menos el DSM-4TR, que fue el manual anterior al que está vigente. Eso suena como a TRX, o sea, me imaginé una se cosa hablaba de distintas formas de depresión. Una de ellas, por ejemplo, la depresión posparto, como un tipo de depresión distinto al episodio depresivo mayor. Ahora, en el DSM-5 solamente se habla de depresión independientemente de cuál haya sido la causa, de cuál sea la circunstancia. Sí se especifica. En este DSM se utilizan mucho las especificaciones como para tener un diagnóstico no solamente de etiqueta, sino un diagnóstico comprensivo que te pone en contexto el trastorno que está presentando la persona. ¿Bien? Pero se considera que es simplemente una depresión y que no es una depresión distinta, por ejemplo, la posparto, a la que puedan tener otras personas. ¿Cuál es el fundamento? Y es que aquí lo importante es la depresión, más que la circunstancia que la causa. Porque lo que hay que encontrar es, o lo que hay que valorar o considerar es que esta persona reaccionó con esta emoción a esa circunstancia, porque otras personas reaccionan de otra manera. Entonces, oye, eso... Entonces por algo, o sea, alguna predisposición biológica tiene esta persona para responder con depresión a las fuentes de estrés a las que se expone en su vida. Entonces, ahora, también está el hecho de que, lo que tú decías, hay reacciones emocionales que son naturales o son por lo menos lógicas para determinados eventos. Claro. Por ejemplo, pérdida del empleo, divorcio, muerte de un familiar, son circunstancias que pueden causar un ánimo triste. Pueden, y además abrir un proceso de duelo que no necesariamente califica como una depresión. Es natural que la persona esté así frente a esas circunstancias. Ahora, normal, o sea, en líneas generales se espera que entre 6 meses a 1 año, dependiendo de la significancia que tiene para la persona, este duelo ya esté remitiendo, ya uno esté saliendo y retomando no digo el curso de la vida, porque muchas veces uno en medio del duelo mantiene el nivel funcional, ¿okay? Pero que ya el sentimiento esté terminando de elaborarse y ya está, lo que quedan son residuos, ¿okay? Pero si la persona mantiene este ánimo triste mucho más allá de ese tiempo, entonces sí se puede comenzar a hablar de una depresión, por ejemplo. ¿Okay? No, y hay personas que lo superan rapidísimo, rapidísimo, y otras no tanto, ¿no? Sin entrar en detalle. No saquemos los trapitos últimos
al sol, deja eso ahí, deja eso ahí. No. Deje quieto, deje así, deje así. Deje así. Pero mira, ¿Para qué se pone? Deje así. ¿Para qué se pone? Deje así. Como decía mi abuelita, ¿cómo es que? Déjelo quietico, que se despierte y llora. Mira, pero la buena noticia, escuchándote con toda esta aclaración de la evolución que tuvo el DSM, el manual, o sea, nosotros hablamos de DSM 4, 5, sí, como eso es... Como si todo el mundo supiera. Exacto, o sea, y es el manual, la traducción es... Manual estadístico de diagnóstico psiquiátrico. Ajá, o sea, esas son las iniciales en inglés. Ese manual lo elabora la APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría. Y bueno, creo que vale la pena comentar que no es el único manual de diagnóstico que hay. Ese es el que utilizamos normalmente los psicólogos en la práctica privada, que los psicólogos clínicos en la práctica privada, pero en el sector público, alrededor del mundo, todos los países utilizan el CIE, que es Catálogo Internacional de Enfermedades, que es de la Organización Mundial de la Salud, y ese tiene un capítulo especial para las enfermedades, para los trastornos mentales. Ahora, yo en lo personal, de verdad, siento que es de mucha más ayuda el DSM que el CIE. El CIE casi que te deja el diagnóstico a tu ojo clínico. Me parece que es súper impreciso. ¡Qué peligro! Sí, es súper impreciso. Wow. El DSM tiene muchísimas especificaciones y te dice hasta dónde sí, y si pasa de acá, esto no es, ya esto es otra cosa. O sea, te da un mapeo mucho más claro, sobre todo para realizar lo que llamamos un buen diagnóstico diferencial. Porque, ¿qué sucede? Que cuando se presenta un paciente, la gente, las entidades no se presentan de manera pura. Nadie es un caso de libro. Es muy raro tener un caso de libro, un caso de manual, sino que uno tiene al frente un ser humano con una cantidad de circunstancias, con una cantidad de manifestaciones difusas, a veces unas más claras, pero la mayoría generalmente son muy difusas, y uno haciendo una buena recolección de datos a través de la evaluación, después se tiene que sentar a hacer el ejercicio de diagnóstico diferencial y empezar a, como decir en criollo, a separar el trigo de la paja para poder determinar exactamente frente a qué estamos. Ahora, no crean que esto es solamente un ejercicio intelectual, digamos, técnico, sí, súper técnico, ¿no? Nada más que por el puro placer de diagnosticar, sino que de esa comprensión que uno tiene de la persona depende el tratamiento que se va a aplicar, tanto si requiere terapia farmacológica como si requiere terapia psicológica o psicoterapia. Ok. Ahora, sin ánimos, no queremos saturar a la audiencia con tanto tecnicismo. Yo lo que veo muy chévere de lo que comentas de la evolución de este manual es que se simplificaron las categorías de diagnóstico. O sea, cuando nosotros estudiamos era depresión postparto, depresión postviaje, depresión post desempleo, depresión, o sea, se hizo más minimalista, o sea, más plain, más concreto el diagnóstico, lo cual es buenísimo porque las etiquetas, que es el gran riesgo, o sea, tú acabas de mencionar la importancia y la ventaja de hacer un buen diagnóstico diferencial y hacer diagnósticos a tiempo para recibir tratamientos a tiempo. Pero otro peligro de los diagnósticos es sobrediagnosticar o subdiagnosticar, ¿ok? Y volviendo al tema central de la bipolaridad y la depresión, los trastornos de ánimo, cuando conversábamos en la esto, ¿cómo se llama? O sea, gaga, repeat after tartamuda, preproducción.
tres tristes tigres. Eso. Bueno, una de las reflexiones era, a ver, de la depresión es un fenómeno chimbo, o sea, socialmente es un tache, ay no, qué débil, o sea, está deprimido, o sea, no le pare, o sea, ay, se llora, o sea, los hombres no lloran, bueno, de ahí mil mitos, ¿no? Pero no, a nadie le gusta tener a un deprimido al lado, entonces, ¿qué es lo que culturalmente se propicia? O sea, sacarlo adelante. ¿Cuáles son las recetas populares? Sal de fiesta, rumbea, bebe, diviértete, vete de viaje, niega y, Vente, vamos a salir, y vamos a hacer eso, algo. exacto, no, te dejó la mujer, te divorciaste, ven, no, te presento Ya, una amiga y así. sacúdete. Sacúdete, un clavo saca otro clavo, o sea, negación. O sea, culturalmente se crea un caldo de cultivo para deformar esta vivencia orgánica de Bueno, la depresión y empujarlos al abismo de la bipolaridad, o no, o me equivoco, estoy loca. Ahora, tú mencionas O soy bipolar. la presión por la negación, que en efecto, el episodio maníaco es una negación de la depresión. Entonces, por definición, toda persona en fase maníaca en algún momento se va a deprimir. Lo contrario no siempre ocurre. No necesariamente una persona que está deprimida vaya a pasar a la fase maníaca, pero al revés, sí. Ahora, tú decías la negación, pero también también ocurre junto con esto, es la invalidación. Como el decirle, digamos, esta narrativa o este discurso que se sostiene en la sociedad de que, bueno, pero la gente sí se deprime, pero ¿por qué la gente se va a estar deprimiendo? Considerar que la depresión se trata de una debilidad de carácter o se trata de flojera de la persona y que piensan que con simplemente, digamos, salir como tú dices, salir a una fiesta, salir a comprar, con simplemente decir, bueno, ya hasta aquí llegó, basta de depresión, se va a solucionar. Y no es así. Porque fíjate lo que sucede. Ciertamente hay eventos que pueden precipitar una depresión, pero también están registrados muchos casos de depresiones súbitas que son inexplicables y simple y llanamente hubo un cambio en el funcionamiento, vamos a llamarlo así, neuroquímico de la persona y la persona entró en una fase depresiva que es Que inexplicable. puede ser un tema hormonal, totalmente. Puede ser un tema hormonal. Un desajuste hormonal, Y perfectamente. fíjate que muchas veces tú hablabas de las recetas populares que creen que ayudar a una persona con depresión es conectarlo con la alegría, y eso es contraproducente, porque la persona deprimida lo que va a sentir es una presión y se va a decepcionar de sí mismo por no ser capaz de energizarse y alegrarse como los demás están esperando de él. Y ahí podemos añadir un elemento a un círculo vicioso que, queriendo sacarlo de la depresión, lo deprimamos más. Y resulta que desde el punto de vista clínico, el primer paso, el primer auxilio para atender a una persona con depresión es la validación de lo que está sintiendo. Es hacerle ver que nosotros estamos conscientes de que está mal y que estamos ahí para acompañarlo sin exigirle nada. Incluso el cuidado que hay que tener a nivel de atención psicoterapéutica, de no mostrar, cuando yo estoy frente a una persona deprimida, yo no me puedo mostrar demasiado entusiasta ni con mucha energía, porque la persona nota la discrepancia, le sirvo de espejo, pero de un espejo muy feo, porque la persona se da cuenta que no puede hacer lo mismo que estoy haciendo yo,
y se deprime más. Entonces, muchas veces la primera fase del tratamiento para una persona con depresión es a veces compañía en silencio, es hacerle sentir que estamos ahí para él, que validamos lo que siente y que no lo vamos a forzar nada para lo cual no está preparado en este momento. Sí. Oye, escuchándote, y valídame o invalídame, ¿ok? Pareciera, o sea, la depresión es una enfermedad, ¿ok? Es una Una enfermedad. enfermedad. O sea, y ya que los virus y las enfermedades están como de moda, cada enfermedad tiene un ciclo, y tiene un ciclo de vida, ¿ok? Y tiene un ciclo de vida y de curación, y a eso se refiere. O sea, es tan malo invalidar o apurar, querer cerrar un proceso de un duelo o un proceso depresivo, como cortarse la gripe. O sea, tú y yo coincidimos en eso. O sea, mira, la gripe, let it be, let it flow. O sea, es una reacción de adaptativa, de homeostasis del organismo, y igual la depresión tiene sus ciclos, y pues necesita ser acompañada, ser curada, ser tratada, no negada, no invalidada, porque es como echarle tierra al dolor, y no se cura. Es que, En de resumen, no hecho, se cura. tú ahí me haces acordar de un elemento súper importante, y es la función adaptativa que tienen las emociones. O sea, Claro. ¿a qué me refiero? Que todo lo que somos, todo lo que existe, es producto de la evolución, es producto de una evolución. Y existe porque cumple una función de supervivencia. Total. Y en este caso, el sistema de la tristeza-depresión, en su forma adaptativa, no patológica, ¿okay? Como la depresión, en su forma adaptativa, consiste en el contacto con la realidad, en reconocer lo que me está pasando, reconocer lo que está ocurriendo. Comúnmente, la depresión o la tristeza provienen de una pérdida, y es necesario que reconozcamos la pérdida, porque después de la pérdida la vida cambia. Y entonces, fíjate lo sabia que es la naturaleza, y bueno, lo sabio que es Dios, que orquestó todo esto. ¿Qué hace la gente con la tristeza? Se aísla, se recoge, tiene contacto consigo mismo. Entonces, primero procesa la pérdida, que es lo que uno dice, bueno, estoy llorando mi muerto, ¿okay? Por decirlo en términos coloquiales y refiriéndonos a una de las fuentes que pueden provocar depresión. Entonces, primero tomo contacto con la realidad, reconozco, y es necesario que mi mente lo procese y que mi cerebro asimile que mi vida cambió, y que a partir de ahora las cosas van a funcionar de otra manera, o van a estar organizadas de otra manera. Y luego que, si yo me he dado como dicen muchos psicólogos, me he dado el permiso de sentir, ¿okay? Lo proceso, entonces viene, fíjate, la fase, bueno, y todo esto tiene que ver con el proceso de duelo. Viene la fase de negociación, que es empezar a negociar con la vida, a hacer sesiones y concesiones, bueno, entonces a partir de ahora creo tendré la oportunidad de hacer tal cosa, o tal dolor lo podré compensar haciendo esto otro, y te empiezas a replantear tu nueva vida después de la pérdida. Entonces, esa fase de tristeza como función adaptativa es necesaria, porque en primer lugar te permite tener contacto con la realidad y reconocer la pérdida que tuviste, y en segundo lugar te brinda el espacio para empezar a reorganizar y a replantear tu proyecto de vida después de la pérdida. Entonces tiene una función, y eso hay que dejarlo que funcione. No lo podemos forzar. Fíjate lo que tú dices, si yo fuerzo a una persona a salir artificialmente de la depresión, a la corta o a la larga va a pasar otra vez A decaer.
porque no tuvo el tiempo ni de procesar la pérdida, de reconocer la realidad, ni de reestructurar o reorganizar su vida después de la pérdida. Ni lo más importante, o sea, la parte beneficiosa de la depresión o de las pérdidas, que es la evolución. O sea, el desarrollo es crecer, es aprender, es desarrollar más recursos yoicos, esos cognitivos, conscientes, que madurar, y salir fortalecido del hueco, salir fortalecido, ¿no? Claro, ahí tocamos, sí, ciertamente, tema que hablamos la vez anterior acerca de la resiliencia, ¿no? Que es el salir fortalecido después de superar o después de transitar un desafío. Ahora, por supuesto, las respuestas individuales son variadísimas. Habrá personas que tarden mucho más tiempo en procesar la pérdida, otras lo harán mucho más rápido. Algunos tendrán respuestas mucho más constructivas, otros tendrán respuestas de simple ajuste. ¿Ok? Porque puede pasar, o sea, que a lo mejor yo salgo y lo que hago es un reajuste y me acoplo a lo que está, mientras que otros a lo mejor utilizan esto como un impulso para crear e ir mucho más allá de lo que tenían antes. O sea, las respuestas individuales, por supuesto, siempre van a variar muchísimo. Bueno. Oye, yo quería también, o sea, ¿cómo se generó este tema de hoy? Fue, y es una de las conclusiones que yo quisiera compartir, porque yo lo internalicé hoy, lo viví y me parece, no porque yo lo haya vivido sea más importante o menos importante, ¿no? Sino compartir mi experiencia. Pero es la aceptación y la maravilla del mundo emocional. O sea, ¿cómo surgió el tema hoy? Y que a todos nos pasa. O sea, en un día nosotros pasamos por diferentes emociones. O sea, pasamos de la tristeza o mal llamada tristeza, pero es como estado anímico, reflexivo. Recuerdas, y con toda confianza lo puedo decir que te escribí, estoy en el borderline entre la reflexión o la tristeza, no sé, y es que, vaya, son líneas súper delgadas, ¿no? Escribo eso y pues comienza un proceso reflexivo, de sacar de la caja de herramientas recursos yoicos, a racionalizar, a procesar, y cambió el estado de ánimo. Entonces, eso me hace bipolar. Ya. ¿Me hace bipolar? No, o sea, no, esa es la vida misma, eso es la dinámica perfecta, gracias a Dios que funcionamos así y no somos robots predecibles o constantes o estables, sino, mira, esto es sube, baja, reflexiona, cambia, y es una responsabilidad individual y una bondad que tenemos como seres humanos de poder vivir esos ciclos, ¿no? Sí, es que es súper importante. Me acabo de acordar que con los niños con los que yo trabajo, en varias oportunidades hemos tenido que detenernos a aprender que las emociones pasan. ¿Qué sucede? Hay personas que creen que cuando entran en un estado emocional se van a quedar ahí, y por supuesto eso les resta fe, les resta confianza en una solución o confianza en que van que pasado un tiempo, unos minutos o unas horas, van a sentirse mejor. Entonces, a veces, fíjate tú que es una noción tan simple, tan pequeña, como las emociones pasan, pero es una piecita súper importante en el rompecabezas dentro del trabajo que yo hago, que es superación de traumas. ¿Okay? Que ellos entiendan que todas estas emociones existen, que todas estas emociones son respuesta a una circunstancia específica y que así como llegan también se pueden ir. Y lo que tú dices también, el reconocer
¿con qué recursos cuento para yo afrontar esta tristeza o esta rabia o esta angustia, refiriéndome a los tres grandes sistemas emocionales, el de miedo, ansiedad, el de ira, rabia o tristeza, depresión, ¿no? Que ellas existen, que llegan, pero también se van, y que existen algunos recursos que yo puedo utilizar para elaborarlos y superarlos. Que a veces pasa mucho que tienen recursos, pero no saben que los tienen, o no saben cuáles son, no se han dado cuenta de cuáles son las conductas que aplican sistemáticamente para afrontar una determinada emoción. Y claro, parte de la terapia consiste en que ellos revisen qué es lo que hacen y que lo hagan consciente, y ya pase a formar parte de sus estrategias de afrontamiento. ¿Okay? Cuando ya hablamos de estrategia, hablamos de un nivel consciente de uso de las conductas para solucionar problemas. Fíjate, yo también me identifico con esta vivencia que tú me transmites. Bueno, digamos que en este tema, tú en México, yo en Chile, cada uno en su soledad, viviendo las cosas que le ha tocado vivir. En mi caso, cuestionándome una cantidad de decisiones, cuestionándome mi circunstancia actual. A veces yo digo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Porque a veces me encuentro como una pérdida del sentido de la vida. O sea, pero pensando bueno, a nosotros nos tocó una experiencia migratoria relativamente forzada, con una cantidad de barreras para el contacto el contacto físico con los familiares, dado muchas cosas, no vamos a profundizar. Pero ciertamente llega un punto que, por ejemplo, hablando aquí en este momento de esto, me voy dando cuenta también de cómo los recursos que yo he utilizado para otros, también para utilizarlos para ti. Como entender, las emociones pasan, y por lo menos la emoción que yo tenía esta tarde ya pasó, ahorita tengo otro estado de ánimo. Eso no me hace bipolar, eso no me hace de múltiple personalidad, simplemente me hace una persona normal con un organismo que reacciona de ciertas formas frente a una circunstancia específica, que a veces no es que esté ocurriendo, sino es aquello en lo que estamos pensando. ¿Bien? A veces nuestros pensamientos activan estos estados emocionales, pero también podemos nosotros activar nuestros recursos para superarlos y salir de allí. Claro, De repente, la tristeza que yo particularmente tuve esta tarde, me sirvió también para conectarme con algunas perspectivas de cosas. Bueno, ya, pero se puede hacer esto, y está esta vía, y está esto otro, y ya lo que toca es, bueno, emprender, hacer. Claro, y es hacer lo mismo que hicieron con el DSM-4, del 4 al 5, o sea, no clavarse en el por qué, sino en el qué y el cómo, o sea, exacto, el qué y cómo salir, o sea, foco en la solución, no en el problema, ¿no? Exactamente. Bueno, Capi, creo que le dimos una buena vuelta a todo esto. Ya estamos en tiempo para cerrar. Y digamos que, bueno, pusimos al servicio de todos una vivencia personal de cada uno. Y bueno, fíjate, aquí salió. Ya, y la emoción cambió, y ahora, Ahora estamos en el vamos polo a maníaco. No, superas que no, tampoco así. No, para nada. No es para tanto, no es para tanto. No. No, bueno, y hay actividades que te estimulan en el buen sentido. Sí. Hoy, cuando hablamos más temprano, que yo estaba corriendo, y venía con toda la pila así y como los niños, ¿no? Hay que como que agarrar mínimo, así que no sé a qué hora me dormiré hoy. Bueno, estás llena de oxitocina y Bueno, sí.
Eléctrica, eléctrica. Sí. Bueno, entonces despedimos. Muchas gracias a todos por su compañía y apoyo. Recuerden que Psicología Cínica está disponible en Anchor, Spotify y otras plataformas de podcast. Síganos en nuestras cuentas de Instagram, @Psicología Cínica, en la fanpage de Facebook, Psicología Cínica Podcast, y en nuestro canal de YouTube, Psicología Cínica, donde subimos los videos de nuestros episodios. Y los invitamos a que se suscriban, activen las notificaciones, les den me gusta a los videos, comenten, compartan y recomiéndennos. Kate, otra misión cumplida. Chaito. Muy bien. Adiós. See you next week. Esto fue Psicología Cínica con Héctor Dunn y Laura García Labrador. Síguenos en Instagram por @Psicología Cínica.